Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacata y atuquiti. Hola familia, bienvenidos, bienvenidas sean todas, todos, porque aquí estamos en WWE en español. Soy Jerry Soto y vamos directo a la acción. Estamos cerquita de WrestleMania Backlash, así que las tensiones crecen y crecen aún más. Y hablando de cosas que crecen, se crece la oportunidad. Charlotte Flair, la campeona de SmackDown, defenderá en WrestleMania Backlash el título femenino de SmackDown frente a Rowdy Ronda Rousey por segunda vez, pero esta vez es un combate tipo me rindo. La única manera de ganar es hacer que tu oponente diga me rindo. Y tuvimos en SmackDown la firma oficial de contrato para esta contienda y la oportunidad firmó y le dio la vuelta al asunto. Bueno, le dio literalmente la vuelta a la mesa que tenía enfrente. Se la lanzó encima a Ronda Rousey, exponiendo que había un palo de Kendo en el piso, que tomó y le entró a palazos a Rowdy Ronda Rousey. Pero claro, Ronda le dijo, no, ninguno, no te vistas, no vas. Le quitó el palo y empezó a embestirla a ella, con el palo, y con el palo, y con el palo. Pero entonces Drew Gulak, el ayudante, o tal vez nuevo ayudante de Adam Pearce, trató de intervenir, quitarle el palo de Kendo a Rowdy Ronda Rousey. ¿Qué hizo Rowdy Ronda Rousey? Bueno, terminó haciéndole su palanca al brazo a Drew Gulak y firmando el contrato con Drew Gulak sometido en la palanca al brazo. Y Drew Gulak decía, me rindo. Bueno, Drew Gulak se habrá visto en medio del fuego cruzado, pero la misión ha quedado cumplida porque tanto Charlotte Flair como Ronda Rousey han firmado el contrato y lo han hecho oficial. Así que la reina defenderá el campeonato femenino de SmackDown contra la mujer más mala del planeta. ¿Cuál de estas dos mujeres hará que la otra diga, me rindo? ¡Ay, entérate en WrestleMania Backlash! Pero no podemos adelantarnos a WrestleMania Backlash todavía porque esta próxima semana en SmackDown la campeona y su retadora de WrestleMania Backlash competirán en un encuentro contra el reloj tipo me rindo. Ambas superestrellas combatirán contra oponentes diferentes y la que haga rendir más rápidamente a la oposición gana. ¿Cuál de estas superestrellas se deshará más rápidamente de su oponente? Entérate esta próxima semana en SmackDown. Bueno, si has estado pendiente, manteniendo la cuenta en casita, sabrás que van 2 veces que Sami Zayn se ha enfrentado a Drew McIntyre y 2 veces en que Sami Zayn, el gran libertador, se ha liberado del combate huyendo y perdiendo por conteo fuera del ring. Pero esta semana, así no iba a ser la cosa, porque Sami Zayn se enfrentaría al guerrero de SmackDown y esta vez sería lucha de leñadores. Así que Sami Zayn no tenía a dónde escapar. O bueno, al menos eso pensábamos, porque Sami Zayn fue a visitar, y escucha esto, escucha bien, fue a visitar al jefe tribal, a Roman Reigns, y fue a decirle a Roman Reigns que escuchó una conversación entre Drew McIntyre y RK Bro y que estaban menospreciando, hablando mal del linaje. Y bueno, sabemos que los Usos se enfrentarán a RK Bro y habrá unificación de títulos en pareja en WrestleMania Backlash. Así que Sami Zayn le decía, oye, no deberías permitir esas cosas, tal vez ustedes deberían ayudarme en esta lucha de leñadores que yo tengo contra Drew McIntyre. Así que bueno, cuando Sami Zayn evitaba una patada Claymore de Drew McIntyre, los Usos salían a atacar a RK Bro y se formaba la grande de la grande, pero la trifulca entre los leñadores. ¡Oh! Ridge Holland castigando a Kofi Kingston. ¿Y Sami? ¿Dónde está? Pero si ahora estoy como tú, yo lo acababa de ver ahí. ¿Dónde está? ¿Viste? ¡Pero ya va! ¿A dónde va este, Dios mío? ¿Pero por qué se le lanzó encima a los leñadores? ¿Y entre ellos está Sami o qué pasó? ¡Qué bala de cañón! ¿Será que él pensaba que Sami estaba allí? ¡Sami, ganaste! ¡Sami, ganaste! ¿Cómo que ganaste? Claro que ganó. Ganó, está vivo y eso es una victoria para él. ¡Corre, Sami, corre!
Sami. Santas cachuchas, dice el universo. porque no Claro, puede creer. chico, ya está. Oye, El mundo pero de se va a los escapar vivos, de esta también. que saben aprovechar. Se escapó. Bien hecho. Sami. ¿Qué pasó? Todos mis años jamás pensé que fuera posible que alguien huyera de un combate de leñadores. Pero bueno, debí imaginármelo cuando eras tú. Pero te voy a decir algo. La semana que viene yo sé una cosa. Y es que no va a haber a dónde huir, no va a haber a dónde escapar. Porque te vas a enfrentar mano a mano otra vez contra Drew McIntyre. En una jaula de acero, papá. ¿Por qué lo odia tanto? ¿Por qué lo odia tanto? Y después dicen que no es conspiración. Él está aquí para un combate, que termine el combate en el ring. Bueno, yo no sé si Drew McIntyre va a llegar la próxima semana de todas formas. Primero el Maharraya. Oye. Y si entra Sheamus, ayuda a la pachanga. Personal. Claro, si le quitaron la lucha por el campeonato Shanky intercontinental. también. Shanky fue que se la aprovechó la próxima semana. Sí, pero están trabajando en equipo muy bien. En este momento sí, porque el enemigo es común. Mira. La corbata. Pero le queda fuerza Nah. y Shanky como que lo está pensando y no debería. El verso de Glasgow. Shanky versus de Glasgow también, viste cómo tuvo que brincar. Dios santo. Sami, ¿y si te mudas de continente? No. La está cantando y es para Jinder. Pero qué mala gente es. Obsérvalo bien. 3, 2, 1. Y esto parece ser el destino de Sami Zayn. Y dentro de una jaula de acero. Definitivamente no fue la noche del Maharraya. Se quedó sin la oportunidad la semana que viene por el campeonato intercontinental y se acaba de chupar una Claymore que le aflojó la mandíbula. Y la semana que viene Sami nuevamente tendrá que aceptar otro capítulo de su conspiración porque se meterá dentro de una jaula de acero contra el dueño de Angela. No, chicos. No hay derecho, no hay razón, no hay por qué. La semana que viene tu trasero le pertenece a Drew McIntyre. Increíble. Sami Zayn logra escabullirse del combate otra vez. Pero esta próxima vez, ahora sí que no va a haber escapatoria. Zayn ha encontrado la manera de huir de McIntyre una y otra vez, pero esta vez el cuadrilátero va a estar rodeado por una jaula de acero. ¿Qué? Buena suerte con esa, Sami, que la vas a necesitar porque no hay estrategia maestra que te haga escapar de esta. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Tú serás juzgado. No hay un hombre que pueda tocarme. Soy la mujer más condecorada. ¡Vas a rendirte! Acción es igual a reacción. Reacción igual a acción. WrestleMania Backlash. Familia, y esta semana en el universo WWE le rendimos tributo a los 20 años de carrera del depredador máximo Randy Orton. Así que vamos a echarle un vistazo a la ilustre carrera de un individuo que sin lugar a dudas va directo al Salón de la Fama de WWE. De San Luis, Missouri, con un peso de 240 libras, Randy Orton. Se han escuchado muchas cosas graciosas de Randy Orton. ¡Ese muchacho es sensacional! No soy como los demás. Mira, es un hombre que viene para el éxito. ¡Lo ha hecho! ¡Qué inesperado! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué conteo fuera para Randy Orton! Este día marca el comienzo de una nueva era. Una generación de una superestrella de segunda generación que es el carbón que se convertirá en el próximo diamante. Randy Orton luce como una estrella. ¡Lo ha hecho! ¡Es el campeón mundial más joven de la historia!
La era de Randy Orton no ha hecho más que empezar. Randy Orton, legend killer. Randy Orton, el asesino de leyendas. No puedo creer que acaba de hacer eso. El asesino de leyendas sale otra vez. The three most destructive Las tres letras más destructivas del entretenimiento deportivo. R-K-O. ¡De la nada! Intercontinental Champion. Campeón intercontinental. Campeón de los Estados Unidos. Señor dinero en el banco. El primer campeón mundial peso pesado de WWE. 2 veces ganador de la batalla real. 14 veces campeón mundial. It's no secret I'm No having es a ningún lot of fun secreto moving para el back universo and forth WWE in this que me estoy divirtiendo mucho en el ring en este momento, y eso se debe en gran medida al hecho de que mi compañero de equipo es muy divertido. 20 years I'm gonna sit He estado aquí por más de 20 años y voy a decir la palabra con F. Este hombre es mi friend, mi amigo. reinvigorate. Él ha revigorizado mi amor por este ring y creo que los fanáticos ven eso. Tengo que decir que este es el mundo de Randy Orton y las demás superestrellas también simplemente viven en él. Esta forma en que me siento, este deseo que se ha reiniciado, simplemente está cimentando mi legado. Randy Orton es inmortal en los anales de la historia de WWE. Tengo un largo camino por recorrer, pero mi legado será que tuve más combates, más títulos, más logros, que lo hice por más tiempo que nadie. Wow, Randy Orton verdaderamente conmovido en el cuadrilátero, vamos, celebrando un momento tan monumental. 20 años de carrera con superestrellas de WWE alrededor del ring, celebrando su carrera. Y claro está, ahí estaba Riddle en el medio del ring, su compañero de equipo, celebrando su carrera. De un Randy Orton que, vamos, tiene tantos logros que hay mucho que celebrar. Y muchas superestrellas llegaban al cuadrilátero a extenderle la diestra, a felicitarlo, y otras superestrellas llegaban también a aguar la fiesta. Pero bueno, esto nos dio un tremendo banquetazo, un tremendo evento central, porque teníamos combate de 8 hombres, 4 contra 4, así es, porque la pesadilla americana Cody Rhodes se unía a Ezekiel, el hermano menor de Elias, y a RK Bro para enfrentarse a los Uso, Seth Rollins y Kevin Owens. Ese veneno, papá. Ese veneno que el universo disfruta. Oh, hay antídoto esta noche. ¿Te imaginas? En su celebración que termina así. ¡Oh! ¡Oh! Ay, Jimmy venga a defender a Jay. Oh, Jay ha caído sobre la mesa. Y, oh, ven en casa. Y otra vez a la mesa. Pero qué fijación. Yo, todavía es que le... Piquete a los ojos, Dios mío. Y a la Por mesa. si acaso, Ya una sé. para cada uno. Le queda uno solo. Golpes de pecho y se los merece. Se aupa el mismo dueño del ring. Se deshizo de Raimundo y todo el mundo. Ay, Espérate, falta tengo uno. aquí estábamos antes. Yo voy a buscar su DDT modificada para Jey Uso. Y Completamente atrapado y tiene que caer. los más grandes han recibido esta movida de Randy Orton. Lo dijo él mismo, los más grandes. Sí, el universo está encendido en Knoxville, Tennessee. La familia hispana también en casa se lo está gozando. Pero yo no quiero ver esto, que esto podría ser el final de WrestleMania Backlash y los campeones en pareja de SmackDown dejarían de ser campeones. Engañado repentinamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Una patada de desastre! ¡Ay! ¡Oh, patada bonita de KO! Randy Orton. ¡Cuidado! ¡No! ¡Impacto! ¡Dios mío! ¡Anótale 2! Ahí está, buena patada. Jimmy, cuidado. Anótale la tercera. Mira esto. ¡Servito en RKO! ¡Ay! Yo me estoy Buena gozando combinación. esto. Muy bien. Mosca Jay. ¡Cuidado que viene por detrás! Super RKO, Dios mío, pero
¡Qué locura que pueda hacer todo esto Randy Orton! Por él, 1, 2, 3. Tengo que contarlo. Es uno grande. Es un grande Randy Orton. Aunque haya vencido a mis caballos. ¡Qué noche! Y aquí están los ganadores, el equipo de Ezekiel. La pesadilla americana Cody Rhodes y los campeones en pareja de Raw RK Bro, que incluye a Randy Orton. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Tú serás buscado. No hay un hombre que pueda tocarme. Soy la mujer más condecorada. ¡Vas a rendirte! Acción es igual a reacción. Reacción igual a acción. WrestleMania Backlash. Familia, hay una superestrella que no habíamos visto desde WrestleMania y regresó. Y estoy hablando de Big Time Bex, quien llegó y nos dejó saber que había caído a lo más bajo de lo más bajo, pero que solo quedaba un lugar al que ir, hacia arriba. Nadie va a poder detenerme, ni Bianca, ni Sonia, ni Liv, ni Dana Brooke, ni Tamina, ni... ¡No! Yo estoy escuchando bien y me he quedado igual que ella. Mira, Se le tengo cayó la el misma micrófono. cara de... Se le cayó el micrófono. Y esto tiene muy poco de... ¿O Dios es otro tipo de... mío. La emperatriz del mañana Está de regreso. I will stop you. Yo te voy a detener. Porque nadie está lista para Asuka. Uy, ay, 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 ay. Oye, pero es como mala hora para regresar, como burlándose del dolor. ¡Oh! Dios mío. Dios mío. Oye, pero eso es como ponerle sal a la herida. Y tú viste que vi que estaba como un poco... ¡Wow! Big Time Bex no se pudo haber imaginado que se encontraría un obstáculo en su camino a convertirse nuevamente en campeona de Raw. Pero mucho menos que ese obstáculo sería Asuka. Hay que ver y esperar para ver qué pasa con todo esto. Pero bueno, también hay que ver lo que nos espera en el futuro en WrestleMania Backlash. Tremenda cartelera que podrás ver el domingo 8 de mayo a través de Peacock en Estados Unidos y a través de WWE Network en el resto del mundo. Los dueños de los campeonatos en pareja de Raw han estado en tremenda racha victoriosa en contra de los campeones en pareja de SmackDown. Y bueno, está claro imaginarse que el jefe tribal no puede estar para nada feliz con las derrotas que ha estado sufriendo el linaje. Pero ¿qué pasará en WrestleMania Backlash cuando hay tanto en juego? ¿Los Usos podrán añadir más oro para el linaje o serán RK Bro quienes se lleven la victoria otra vez? Y si nos dejamos llevar por la firma de contrato para el combate por el campeonato femenino de SmackDown en WrestleMania Backlash, todo esto pinta que la mujer más mala del planeta va a tomar todas y cada una de las oportunidades para hacer que la oportunidad diga dos palabras: me rindo. Y también en WrestleMania Backlash, AJ Styles viene buscando venganza, viene buscando desquite frente a la superestrella catalogada Edge. Y hay que preguntarse en qué condición estará el fenomenal luego del ataque fortísimo a manos de Edge y su discípulo Damian Priest hace un par de semanas. Y Seth freaking Rollins entra al ring una vez más frente a la pesadilla americana Cody Rhodes. Él quiere, bueno, revisitar lo que pasó en WrestleMania y hacerlo mejor. Esta vez, llevarse una victoria. Está empeñado Rollins en sacarse ese desquite frente a Rhodes. ¿Será que Seth freaking Rollins puede vencer a Cody Rhodes esta vez? Mucha acción sigue llegando a ti aquí en WWE y nosotros complacidos de disfrutárnosla contigo. Así que gracias por acompañarnos aquí en WWE en Español. Soy Jerry Soto y te veo aquí en la próxima.